Muy buenos días y bienvenidos a Historia de nuestro país. Hoy es 2 de octubre de 2022 y eso marca el aniversario 54 de la masacre de Tlatelolco. Un triste día en el que la culminación de una gran variedad de cosas como previos movimientos, como lo fueron el magisterial y el de los médicos, entre otros, entre otros movimientos estudiantiles que han pasado por todo el mundo y un gobierno muy corrupto, resultó en un tiroteo que marcó la falta de libertad de expresión y justicia que plagaba en el país en ese entonces. Hablaremos más sobre este fatídico día, con una entrevista con un sobreviviente de la masacre y más. Y antes de nada, debemos saber cuál era el contexto social del país en ese momento. Le dejaré esta presentación a mi compañero Alejandro. Muchas gracias. Como se puede observar, la cantidad de alumnos universitarios era increíblemente baja en ese entonces. De 48 millones de habitantes en el país, solo alrededor de 120.000 estaban en la universidad. Eso era solamente el 2.5% de la población del país. En las siguientes décadas, este número crecería exponencialmente, en gracias parte del movimiento del 68. Aquí se puede observar cómo el analfabetismo bajó exponencialmente, del 33% en los 60s al 22% en los 70s, y de eso al 17% en los 80s, y por último a solamente el 5% empezando 2010. Este bajo drástico comenzó en los 60s, y no en poca parte por los movimientos sociales pasando por ese entonces. El salario mínimo estaba aumentando drásticamente. Esto es debido mayoritariamente a que estábamos en el auge del milagro mexicano, pero los trabajadores estaban siendo sobreexplotados, y estos movimientos sociales estaban exigiendo democracia sindical y autonomía. Ahora que conoces el contexto social y económico del momento, podemos seguir a hablar sobre los sucesos en sí. Pero, ¿qué causó este movimiento? Hay varias razones. Primero, no solo México, pero el mundo estuvo lleno de movimientos en los 60 con otros movimientos estudiantiles en otras partes del mundo. Movimientos de igualdad racial, igualdad de género e igualdad sexual, como el famoso discurso de Martin Luther King Jr. en 1963. Todos estos sucesos generaron una sed de cambio social en los trabajadores de clase baja y estudiantes de México, primero con el movimiento magisterial de 1958, después con el movimiento de los médicos de 1964 y culminando con el movimiento estudiantil de 1968. También el crecimiento económico que atravesaba el país en aquella década no se tradujo en una distribución de la riqueza. A esto se le sumó que, desde la Segunda Guerra Mundial, las clases bajas eran víctimas de las fuerzas de seguridad de aquel país. Un factor extra fue que los jóvenes estudiantiles de clase media no encontraban un representante entre las figuras y espacios políticos de la época. Estos dos actores sociales fueron protagonistas de las movilizaciones de aquellos años y días del 68. Un caso puntual de aquellos años y que fue inspirador para jóvenes de distintas partes del mundo occidental fue la Revolución Cubana, encabezada por Fidel Castro. Era un ejemplo de que la revolución sí era posible. Esta masacre tuvo sus orígenes el 22 de julio de 1968. ¿Y por qué? Bueno, todo por un partido de fútbol americano. Ese día se reportó una confrontación entre estudiantiles de la vocacional 5 y 2 del Instituto Politécnico Nacional y los de las preparatorias Ocho Terena particular, pero incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México. Llegaron los granaderos y dispersaron a los estudiantes, pero 2 días después cuando se reportó que los estudiantes estaban apedreando la vocacional 5 y cuando llegaron los granaderos ocuparon esta vocacional y la 2 y empezaron a golpear a estudiantes y a profesores. 8 días después, el 30 de julio, tanques y ligeros y jeeps equipados con bazucas se dirigen al campo militar número 1 de la zona de Lilienfonso. Los soldados entran con bayoneta calada y destruyen la puerta de la preparatoria 1. Se calcula que hay más de 400 lesionados y alrededor de 1000 detenidos. A lo largo de agosto, más personas se unen al paro, incluyendo una huelga general del Politécnico, huelga de los tecnológicos de Orizaba, Durango y la Universidad Veracruzana, huelga del Conservatorio Nacional de Música y la Academia de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y la Escuela Superior, huelga de la Universidad de Oaxaca y más. También hay varias marchas, manifestaciones como la primera manifestación estudiantil al Zócalo. Durante la marcha se incorporan muchos de los espectadores, obreros y campesinos. 400.000 manifestantes en el Zócalo. Las declaraciones de los oradores hablan contra el charrismo sindical y estudiantil y la democratización de las instituciones.
El 13 de septiembre se realiza la Marcha del Silencio. Esta marcha se realizó para contrarrestar la imagen que el gobierno les dio, de protestantes, antipatrióticos y violentos. Más que nada por una famosa, y vaya que fue ejemplar, y un disciplinado silencio para todos, y de ahí viene su nombre. Pocos días después el ejército toma Ciudad Universitaria, y eso pues nos lleva al 2 de octubre. Ese día, el Comité Nacional de la Huelga invitó a celebrar un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, donde procederían a marchar hacia el casco de Santo Tomás, que estaba ocupado por fuerzas militares. El gobierno, querido disipar la multitud, comenzaron la Operación Galeana, donde los miembros del Batallón Olimpia se infiltraron vestidos de civiles con un pañuelo blanco en la mano izquierda para identificarse, y militares que también encontrados fuera de la plaza para vigilar como seguridad. Minutos antes de las 6 de la tarde, un helicóptero sobrevolando disparó una bengala, señal para que los soldados abrieran fuego. Fue aquí donde la vida de cientos o hasta miles de estudiantes fueron asesinados o desaparecidos. El gobierno reporta 30 muertes y 53 heridos, pero las cifras reales varían desde los 100 muertos hasta los 500, y una cantidad desconocida de gente desaparecida. Y eso es lo que pasó ese terrible día. Antes de acabar, tenemos una última sorpresa, una entrevista con un sobreviviente de ese fatídico día. ¿Se encuentra ahí, señor? Sí, aquí estoy y lo oigo fuerte y claro, y pues para empezar todo empezó como un movimiento civil normal, pero lo que nunca nos esperamos fue que el gobierno implantara la milicia dentro del movimiento civil. Pero ¿cómo sabían los militares quién era de los suyos? Pues mientras los que realmente estábamos ahí por la marcha traímos un pañuelo blanco, los que no lo traían eran infiltrados del Escuadrón Olimpia para dar fusilamiento a todas las personas que estuvieran ahí. ¿Qué fue lo que hizo después de eso? Tuve que irme a Estados Unidos porque si sabían que algún estudiante de la marcha seguía vivo lo matarían. Al estar en Estados Unidos, ¿percibió algún cambio en México después de la marcha? Pues vi cómo México se empezó a democratizar y que más adelante los movimientos de maestros, telefonistas y médicos se enfrentaron al gobierno por cuestiones laborales, pero para mí lo mejor fue que Félix Hernández fue detenido ese día, ya que admitió que el movimiento sirvió para desenmascarar el régimen autoritario del PRI. Sin pensar en los datos, ¿qué piensa usted de lo que pasó después? Bueno, pues el 68 se convirtió en un referente ideológico y moral, por lo que se puede decir que en este movimiento fue un gran arranque para la libertad de expresión en el país y pues muchas gracias por dejarme hablar sobre mi experiencia de esos años. Gracias a usted por acompañarnos. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima.